Imagina que en los textos sagrados de la Biblia se esconde la historia de un poderoso imperio africano, cuya influencia fue tan vasta que su existencia fue diligentemente silenciada durante siglos. ¿Y si este reino perdido fuera la clave para comprender el origen de los monarcas negros, la grandeza de las potencias africanas y la antigua realeza de un pueblo en cuyas venas corre sangre marcada por una promesa divina? Prepárate para un viaje fascinante y revelador a través de los siglos. Hoy levantaremos el velo del misterio sobre Kush, un antiguo reino africano estrechamente vinculado a los acontecimientos bíblicos, pero rara vez mencionado en sermones, estudios académicos y programas educativos. Es una historia que fue intencionalmente borrada, omitida, pero que aún así está presente en las páginas de las Sagradas Escrituras. Un misterio capaz de cambiar radicalmente tu percepción de la Biblia, de la historia africana e incluso de tu propia identidad espiritual. ¿Quién era Kush? La mayoría de la gente está familiarizada con grandes civilizaciones como Egipto, Babilonia y Roma. Pero, ¿qué sabemos de Kush? ¿Por qué este reino bíblico, descendiente de Cam, hijo de Noé, es tan raramente mencionado en las fuentes históricas? ¿Por qué la imagen de reyes negros, plasmada en diversos textos bíblicos, fue entregada al olvido durante siglos? Existe una delgada línea entre lo que fue revelado en las Sagradas Escrituras y lo que fue ocultado bajo el velo del tiempo, los prejuicios religiosos y la negligencia histórica. La verdad es que Kush no fue solo un nombre perdido en las páginas del Génesis. Fue una nación africana próspera, espiritualmente rica y bien organizada, con gobernantes poderosos que influyeron en otros imperios e incluso en personajes bíblicos. Y todo esto está documentado en la Biblia, pero pocos se atrevieron a verlo con ojos espirituales y un corazón abierto. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué el papel de los pueblos africanos en la narrativa bíblica permaneció tanto tiempo en la periferia de la atención? ¿Fue una casualidad o una acción deliberada? La historia de Kush no es una mera crónica histórica. Es una clave espiritual que, al ser correctamente comprendida, despierta un sentido de identidad, fe, pertenencia y conciencia bíblica. En esta narración descubrirás cómo la Biblia menciona a Kush, quiénes fueron sus descendientes y por qué este linaje se asoció con la realeza, el poder y la sabiduría. Descubrirás nombres, conexiones y símbolos que siempre estuvieron ante tus ojos, pero que quizás nunca fueron explicados adecuadamente. Comprenderás que los reyes negros fueron una parte integral de la historia sagrada y que la África bíblica es mucho más profunda y significativa de lo que la tradición occidental nos permitió ver. Esto no es una simple teoría o suposición, es la palabra revelada y documentada que finalmente sale a la luz. Presta atención a cada detalle, cada nombre, cada versículo y cada revelación que escuches, porque podría salvar un fragmento perdido de tu propia historia espiritual. Si sientes que hay algo oculto en la Biblia que debe ser revelado, si alguna vez te has preguntado sobre los verdaderos orígenes de los pueblos africanos en las narrativas sagradas, si siempre has sentido que hay algo más en la historia de la humanidad de lo que nos han contado, entonces esta narración es para ti. Pero antes de que nos adentremos en los detalles de esta revelación, es necesario comprender quién fue realmente Kush y por qué su legado puede cambiar todo lo que sabes sobre la Biblia, los reyes negros y la espiritualidad antigua. Comencemos desde el principio. Sumerjámonos en las profundidades de la historia para desvelar el misterio que envuelve el nombre de Kush, una figura cuyo legado guarda uno de los secretos más íntimos de las Sagradas Escrituras. ¿Quién es este Kush, cuyo nombre resuena a través de los milenios? Para comprender su significado, debemos emprender un viaje en el tiempo, transportarnos a la época posterior al Gran Diluvio, esa misma catástrofe de la que narra la historia de Noé, su arca y la salvación de los animales. Después de este cataclismo global, el mundo comenzó su existencia desde cero, y tres nombres se convirtieron en portadores del futuro de la humanidad:
Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Es aquí donde Cush aparece en la escena histórica. Cush fue hijo de Cam, nieto del propio Noé. Este hecho ya le confiere un estatus especial, pues formaba parte del linaje que sobrevivió a la destrucción del mundo antiguo. En sus venas corría sangre que conservaba la memoria del pasado, la experiencia de la supervivencia, la sabiduría de los ancestros y el derecho legítimo al renacimiento de la civilización humana. La Biblia menciona su nombre inequívocamente en el libro del Génesis, 10:06. Los hijos de Cam, Cush, Mizraim, Phut y Canaán. Sí, este es el mismo Cush cuyo nombre pronunciamos aquí, en su forma hebrea original. Piensa, si las Sagradas Escrituras destacan a Cush como uno de los primeros nombres que surgieron en la restauración de la tierra, ¿por qué su historia quedó en la sombra? ¿Por qué su nombre, que resuena inmediatamente después del diluvio, no recibió el mismo reconocimiento que los nombres de otros personajes bíblicos? La respuesta reside no solo en los textos sagrados, sino también en cómo la historia fue interpretada, seleccionada, editada y a menudo silenciada a lo largo de los siglos. Sin embargo, volvamos a los hechos. Cush no fue solo una persona. Su nombre se convirtió en un símbolo de un pueblo, un linaje y una nación. La Biblia, al mencionar a Cush, habla de un poderoso reino que prosperó en el noreste de África, en el territorio del actual Sudán y el sur de Egipto, en la región conocida en la antigüedad como Nubia. Y lo que es aún más sorprendente, esta civilización, surgida y nombrada en honor al nieto de Noé, estaba compuesta por gobernantes negros, hombres de piel oscura con rasgos africanos pronunciados, que gobernaron con sabiduría, pensamiento estratégico y fuerza. No se trata de una comunidad aislada, sino de un imperio con ciudades desarrolladas, ejércitos poderosos, templos majestuosos y una rica cultura. Todo esto está registrado en las Escrituras, aunque de forma velada. Muchos simplemente pasan por alto estas menciones porque su mirada no está preparada para ver lo obvio. Pero ahora la conexión de Cush con el continente africano se vuelve clara, directa e innegable. La Biblia describe sus tierras como regiones más allá de los ríos de Etiopía, es decir, en el corazón de África Negra. En las traducciones modernas de la Biblia, el término Etiopía se utiliza para designar el territorio de Cush, pero este es un nombre griego posterior. En el texto hebreo original, el nombre Cush es el auténtico símbolo de una identidad africana antigua y respetada. No nos equivoquemos, el reino de Cush no fue un estado cualquiera. Influyó en Egipto, Israel e incluso en las potencias asirias. En el libro de Isaías 37:9 se menciona a uno de los reyes cushitas que intervino directamente en los procesos geopolíticos de la época. El rey Tirhaka, o Shakiyapokubat o Tirhaka, un gobernante africano negro, descendiente de Cush, aparece en las páginas de la historia bíblica, enfrentándose a imperios, tomando decisiones importantes e influyendo en los destinos de las naciones. Esto no son meras suposiciones, está registrado en fuentes escritas. Pero ¿por qué se habla tan poco de esto? Porque, si se comprende el verdadero papel de Cush, si se reconoce que la Biblia rinde homenaje a los reyes negros, descendientes de Cam, entonces se derrumba todo el sistema eurocéntrico de interpretación de las Sagradas Escrituras. Muchos personajes que suelen ser representados con piel clara, en realidad podrían haber sido hombres y mujeres de piel oscura, africanos llenos de sabiduría y poder espiritual. El reino cushita se presenta como un vínculo entre los relatos bíblicos y la realidad africana, entre el mundo espiritual y las raíces ancestrales. Es un hilo visible que conecta las creencias religiosas modernas con orígenes que se remontan a los albores del tiempo. Y si este hilo fue intencionalmente roto u ocultado, fue solo para privar a generaciones enteras de la conciencia de su verdadera identidad. Piensa, ¿por qué la conexión entre la Biblia y África causa tanta inquietud?
¿Por qué el mero hecho de la existencia de reyes negros en los textos bíblicos se percibe como algo subversivo? Esto atestigua que la espiritualidad fue intencionalmente distorsionada para encajar en los estrechos marcos de una narrativa sesgada. Pero hoy pretendemos ir más allá de esos límites. ¿Acaso no es obvia la interconexión? La genealogía postdiluviana no se presenta como una mera enumeración de nombres antiguos, sino como un mapa de la historia espiritual y cultural de los pueblos africanos. Cush es el punto de partida para un linaje marcado por la soberanía negra, la sagrada realeza y una participación activa en el plan de Dios para la humanidad. No se trata de imponer una interpretación determinada, sino de una lectura atenta de los textos y una percepción con una mirada imparcial. El mundo ha distorsionado este mapa, ha suplantado rostros, ha borrado nombres, ha minimizado el papel de aquellos que en realidad fueron pilares en el inicio de la historia. Pero ha llegado el momento de la restauración, el momento de recuperar lo perdido. Y este retorno comienza contigo, aquí y ahora, con una conciencia despierta y un estudio atento de las Escrituras. Prepárate, porque una mayor profundización en este tema revelará cómo este linaje continuó extendiéndose, influyendo en imperios y dejando huellas espirituales cuyos ecos resuenan hasta el día de hoy. Así que continuemos nuestra investigación. Cuando hablamos del reino de Cush como un imperio que tiene su origen en la descendencia directa de Noé, no estamos tratando con una parábola simbólica o una alegoría oculta entre líneas. Hablamos de una realidad concreta y tangible, con una ubicación geográfica clara, con evidencias materiales dispersas por la tierra y, lo que es aún más importante, con una presencia espiritual documentada en las Escrituras. El reino de Cush existió, prosperó y ejerció una profunda influencia en el curso de la historia. Pero, ¿dónde se ubicaba exactamente? Para muchos, la palabra Cush todavía suena a algo misterioso, quizás incluso exótico, lejano y casi místico. Pero la verdad es simple. El reino de Cush se ubicaba en la región que hoy se conoce como Sudán, en el corazón de la antigua Nubia. Imagina las vastas extensiones que se extienden desde el sur de Egipto hasta el centro del continente africano. Allí, entre el desierto y el río Nilo, surgió un imperio de reyes negros, templos sagrados, cultura desarrollada, comercio próspero y profundas conexiones espirituales. Esta tierra era estratégicamente importante, fértil y sobre todo bendecida. El territorio de Cush no solo colindaba geográficamente con Egipto, sino que en muchos momentos de la historia rivalizó con él e incluso lo dominó. Sí, has oído bien. Hubo épocas en las que reyes cushitas gobernaron como faraones en Egipto, formando lo que los eruditos llaman la 22ª dinastía egipcia. Pero ¿te das cuenta de lo raro que es que se mencione esta parte de la historia? Como si se ignorara deliberadamente el hecho de que, en un momento dado de la historia bíblica, personas negras del linaje de Cam, nietos de Noé, ocuparon los tronos más altos de la civilización antigua. Cush, una antigua civilización que desempeñó un papel significativo, aunque a menudo silenciado, en la historia bíblica. ¿Por qué es tan importante este legado hoy? Cada vez que nos remitimos a la Biblia, al leer sobre reinos, guerras y profecías, tras esas líneas se esconde un contexto geopolítico donde Cush no actuaba como un personaje secundario, sino como una figura clave, aunque silenciosa. Comprender la ubicación geográfica de Cush ayuda a entender las razones de la ocultación de su verdadero papel. Los hallazgos arqueológicos atestiguan la grandeza de Cush. En la antigua Nubia se han descubierto ruinas de ciudades, y las pirámides erigidas por los reyes cushitas superan en número a las egipcias. Sin embargo, al estudiar historia en las escuelas o ver documentales sobre el antiguo Egipto, las menciones de estas pirámides y nombres son prácticamente inexistentes.
Estas evidencias materiales no son meros montones de piedras, sino una confirmación viva de la existencia de una civilización poderosa, espiritual y estratégicamente desarrollada, que creó formas únicas de arte, escritura, religión y organización política. Los cushitas adoraban a sus dioses, pero también interactuaron con las tradiciones monoteístas del norte. Es importante destacar que muchos personajes bíblicos contactaron con el pueblo de Kush, lo que cambia sustancialmente nuestra percepción de la historia. Las profecías de Isaías sobre Kush no hablan de una pequeña tierra, sino de un estado que enviaba veloces mensajeros en barcos de papiro, lo que atestigua una desarrollada organización naval, un sistema de comunicación y una influencia en la región. Se trata de una superpotencia africana en el contexto bíblico, de la que pocos tienen conocimiento. Surge la pregunta: ¿por qué la Biblia menciona a Kush, pero esta civilización es silenciada en iglesias y escuelas dominicales? ¿Por qué las menciones de Kush se presentan como detalles insignificantes, aunque señalan una presencia significativa de la cultura africana en la historia sagrada? ¿Qué impacto tendría la conciencia de que reyes negros desempeñaron un papel importante en los eventos bíblicos que moldearon el mundo occidental? Imagina si, en lugar de imágenes europeas de personajes bíblicos, viéramos representaciones precisas de cushitas de piel oscura, hablando con Dios y gobernando naciones. Sin embargo, esta parte de la historia fue silenciada, intencionadamente o no, y olvidada. El objetivo de esta narración es restaurar la justicia histórica, volver a encender la luz apagada y enfatizar que la historia del pueblo africano no comienza con la esclavitud, sino con reinos, herencia espiritual y sabiduría ancestral, arraigada en la genealogía de Noé. La historia de Kush no es solo un relato de días pasados, es una revelación espiritual y una visión profética. Contrario a la creencia popular de que el pasado determina el futuro, la Biblia testifica que Dios a menudo elige a aquellos que el mundo ha olvidado para cumplir sus grandes designios. Y si la humanidad olvidó a Kush, eso no significa que haya sido olvidado por Dios. Al contrario, la mención de Kush en los textos sagrados confirma que el linaje africano siempre ocupó un lugar importante en el plan divino, desempeñando un papel no de figurante, sino de instrumento clave. La presencia de Kush se rastrea en nombres, alianzas, conflictos y promesas, extendiéndose mucho más allá del Antiguo Testamento. Kush es el principio, cuyo eco resuena aún hoy, un legado que debe ser recordado, redescubierto y honrado, comenzando por el reconocimiento, la comprensión y la liberación de la mente. Porque la conciencia de nuestro pasado nos ayuda a comprender el presente y a predeterminar el futuro en Dios. Quizás ahora el velo cae de tus ojos y sientes una inquietud interna, una emoción difícil de explicar, como el despertar de algo latente. La conciencia se despierta, la identidad vuelve a su lugar legítimo. Ahora que ha quedado claro dónde se ubicaba el reino de Kush, qué era y por qué decayó, ha llegado el momento de explorar su influencia en el mundo antiguo, incluyendo al pueblo de Israel. Sí, los próximos descubrimientos serán aún más asombrosos y no deben perderse. Así que, continuemos nuestro viaje. Habiendo ubicado el reino de Kush en el mapa espiritual e histórico de la Biblia, ha llegado el momento de mirar a los rostros de aquellos que gobernaron este imperio. Y aquí, querido lector, es posible que te encuentres con una conmoción en tus cimientos, en todo lo que te enseñaron sobre los personajes bíblicos y sobre quienes realmente ostentaban el poder en el mundo antiguo. La Biblia menciona reyes, muchos reyes, pero pocos hablan de que algunos de ellos eran africanos, gobernaban territorios africanos y desempeñaron un papel activo en los eventos espirituales y geopolíticos de la antigüedad. Y esto no son meras conjeturas, sino nombres mencionados en las Escrituras, respaldados por registros históricos y confirmados por hallazgos arqueológicos.
Entre estos reyes, destaca especialmente el nombre de Tirhaka, también conocido como Tirhaka en la Biblia. Este no es solo un personaje, sino un faraón negro de la dinastía egipcia, que gobernó en uno de los períodos más turbulentos de la historia bíblica, cuando el pueblo de Judá estaba amenazado por la poderosa Asiria. Ten valor porque este rey africano, descendiente directo del linaje cushita, es mencionado en el libro del profeta Isaías 37:9, uno de los libros más leídos de la Biblia. El pasaje es claro: y oyó hablar de Tirhaka, rey de Etiopía. He aquí que ha salido para hacerte la guerra. Fue Tirhaka quien se levantó contra Sennacherib, el rey asirio que amenazaba con destruir Jerusalén. Mientras muchos temblaban de miedo, los profetas clamaban por ayuda, el pueblo se estremecía. Un rey africano que venía del sur avanzó con su ejército para enfrentarse al imperio que desafiaba al pueblo de Dios. Esto está registrado en la Biblia. Pero, ¿por qué? Cuando se habla de los grandes defensores del pueblo de Israel, el nombre de Tirhaka no resuena desde los púlpitos, ni aparece en los libros de texto. La razón es que rompe los estereotipos establecidos, desafía la imagen creada durante siglos. Tirhaka muestra que los reyes negros no eran personajes secundarios, sino que ocupaban un lugar central en la narrativa bíblica, actuando no solo como participantes, sino como fuerza motriz del cambio, un instrumento en manos de Dios en conflictos que tenían un significado no solo político, sino también profundamente espiritual. Tirhaka es la prueba viviente de que la presencia africana en la Biblia no es accidental. Se trata de un acto estratégico intencional, impregnado de un significado profético, y Tirhaka no estaba solo en su linaje. Las crónicas históricas atestiguan la existencia de otros monarcas de la dinastía cushita que ejercieron el gobierno tanto en Kush como en Egipto, adoptando la figura de faraones y recibiendo los honores, el respeto y el poder que les correspondían. No solo vistieron las coronas de los faraones, sino que también adoptaron sus títulos, rituales, y encontraron su último reposo en la magnificencia, rodeados de artefactos, inscripciones y pirámides que hasta el día de hoy se alzan como mudos testigos de su grandeza pasada. Sin embargo, surge la pregunta legítima: ¿por qué la imagen de estos reyes, hombres de piel oscura, cabello rizado y rasgos africanos pronunciados, no se refleja en la iconografía moderna de la enseñanza bíblica? ¿Por qué al mencionar a un faraón, la imaginación evoca la imagen de una persona de piel blanca con rasgos europeos? ¿Por qué, al hablar de los reyes del Antiguo Testamento, se omite el hecho de que algunos de ellos provenían de las tierras del sur de Kush y desempeñaron un papel clave en el apoyo o la oposición al pueblo de Israel? La respuesta es simple. La historia fue editada, o más precisamente, fue filtrada con el propósito de ajustarse a un modelo occidental de espiritualidad y poder. La imagen del rey negro fue intencionalmente excluida, la representación del liderazgo africano fue silenciada o completamente borrada de la memoria. Y esta omisión tiene una influencia directa en cómo millones de personas de piel negra en todo el mundo perciben su lugar en el plan divino. Porque si durante toda la vida se escucha que los héroes bíblicos eran exclusivamente blancos, europeos, de piel clara y ojos azules, inevitablemente surge la idea de la ausencia de un lugar propio en este reino sagrado. Pero la verdad es otra. Los reyes negros existieron, son mencionados en la Biblia, sus nombres están grabados en las crónicas egipcias, sus imágenes adornan las paredes de las pirámides, son mencionados en manuscritos antiguos y, sobre todo, viven en la memoria espiritual del pueblo. Estos reyes no son personajes míticos, son figuras históricas reales con historias auténticas que fueron una parte integral del plan de Dios en este mundo. Y si los nombres de estos reyes fueron entregados al olvido, no fue por su insignificancia. Al contrario, fue precisamente su significado lo que causó su exclusión de la historia.
porque infundían orgullo, daban un sentido de identidad y dotaban de fuerza espiritual a un pueblo que, durante siglos, fue sometido a una humillación sistemática, a la esclavitud y a la privación de voz. Ahora, con esta información, cada uno se enfrenta a una elección: ignorarla o despertar a la verdad. Este despertar no es solo histórico, sino existencial. Al reconocer la existencia de reyes negros en la Biblia, se comprende que la presencia de personas negras siempre ha sido sagrada, estratégicamente importante y divina. Y esta comprensión otorga libertad. La visión del mundo circundante cambia. Uno empieza a verse a sí mismo en el subtexto de las Sagradas Escrituras. Se entiende que la historia no comenzó con dolor, sino con gloria, que antes de las cadenas de la esclavitud hubo coronas, que antes de la servidumbre existía la dignidad real, y que la sangre que corre por las venas bien podría ser la misma sangre que fluyó por las venas de Cus, Tirhaká y otros reyes que caminaron en el favor de Dios. Estos reyes, sus nombres e historias olvidadas, son como fragmentos de un rompecabezas espiritual que debe ser armado. Ahora que el velo se ha levantado, y una imagen más clara de los reyes negros de la antigüedad, cuyos nombres fueron intencionalmente olvidados en las interpretaciones populares de los relatos bíblicos, emerge ante nosotros, ha llegado el momento de una inmersión más profunda en los textos sagrados, en las revelaciones espirituales. Porque Cus no es solo un nombre geográfico, no es solo un país antiguo perdido en las genealogías bíblicas. Cus lleva consigo un peso simbólico, espiritual y profético que resuena a través de los siglos. Y es precisamente este secreto profundo el que muchos prefieren evitar, pero hoy, este pergamino olvidado será desplegado. Los nombres bíblicos no son casuales. Cada nombre, cada lugar, cada línea genealógica conlleva una capa de revelaciones. Y el nombre Cus, o Hus, como aparece en algunas traducciones, no es una excepción. Al contrario, es una especie de clave que aparece al principio, en el libro del Génesis, capítulo 10, conocido como la Tabla de los Pueblos. En esta sección dedicada a la reorganización de la humanidad después del diluvio universal, los hijos de Noé son presentados como los pilares de futuras civilizaciones, y allí se dice: los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Reflexiona sobre esto. El nombre Cus ocupa el primer lugar en la genealogía de Cam, el primero. Esto no es un simple detalle, es una especie de indicador. Cus simboliza al primogénito de una estirpe poderosa, de un pueblo destinado a multiplicarse y extenderse. Además, fue de Cus de quien descendió Nimrod, quien comenzó a ser poderoso en la tierra. Esto sugiere que la fuerza, la realeza, la influencia y el poder estaban originalmente arraigados en la sangre de esta estirpe. Y Nimrod, descendiente directo de Cus, es mencionado como el fundador de grandes ciudades como Babilonia, Nínive y Calá, centros de poder del mundo antiguo. Esto demuestra que los descendientes de Cus no fueron meros figurantes en la historia, sino arquitectos de imperios. Pero la Biblia no se detiene ahí. El nombre Cus sigue apareciendo en pasajes clave. Y cuando llegamos a los libros proféticos, como el libro de Isaías, el peso espiritual de este nombre aumenta. En Isaías 18, por ejemplo, hay un pasaje enigmático, a menudo ignorado. Ay de la tierra que está más allá de los ríos de Cus, que envía embajadores por el mar y en barcos de papiro sobre las aguas. Aquí Cus se presenta como un país activo, conectado, organizado, dedicado a la diplomacia y ejerciendo influencia más allá de sus fronteras. No es la descripción de un pueblo empobrecido, sino el retrato de una civilización altamente desarrollada que se menciona en las profecías bíblicas como participante en eventos globales. Cus está en la mira del profeta. Y cuando nos dirigimos a los salmos, la profundidad se hace aún mayor. En el Salmo 68:31,
o 68:32 en algunas traducciones, encontramos una de las afirmaciones más poderosas, al mismo tiempo más ignoradas de toda la Biblia. De Egipto vendrán príncipes, Etiopía extenderá sus manos a Dios. En muchas traducciones la palabra Etiopía en realidad significa Cus, es decir, el salmista predice que Cus, esta nación africana, negra, descendiente de Cam, se volverá a Dios. Extenderá sus manos, reconocerá al Eterno, se reunirá con el Altísimo. Esta es una profecía majestuosa. Ahora detengámonos y reflexionemos. ¿Por qué el salmista usó precisamente el nombre Cus? ¿Por qué no otro nombre? Porque aquí reside un propósito espiritual. En este nombre está encerrado un pacto profético, revestido de poesía. La Biblia nos dice que el pueblo africano negro, cuya historia ha sido silenciada durante siglos, tiene una conexión espiritual con Dios que aún será completamente restaurada. Esto no es solo un verso, es una promesa, un llamado espiritual, una palabra profética que sigue resonando hoy. A lo largo de toda la Biblia, Cus se presenta como un símbolo no solo de una nación, sino de una línea espiritual de realeza y sacerdocio, lo que a menudo se pasa por alto. El nombre Cus se asocia con gobernantes, constructores de ciudades, embajadores que cruzan los mares y pueblos que se vuelven a Dios. Esto indica que la estirpe de Cus, en el contexto bíblico, representa el resurgimiento de un liderazgo espiritual que fue olvidado, pero que nunca desapareció. Este liderazgo no es solo político, sino también sacerdotal, profético y espiritual. Cuando el salmista habla de que Cus extiende sus manos a Dios, no es un gesto casual, sino un acto sacerdotal que simboliza la entrega, la adoración y la mediación. El pueblo de Cus está llamado a reunirse con el Altísimo como sacerdotes, líderes espirituales y un canal de restauración. Quizás por eso el nombre Cus fue intencionalmente excluido de muchos mensajes, estudios académicos y escuelas teológicas. El reconocimiento de esta verdad habría llevado a millones de personas de ascendencia africana a darse cuenta de su conexión inquebrantable con Dios y de su papel central en la narrativa espiritual bíblica, su origen en una estirpe de honor, realeza y pacto con el Creador. Esta verdad cambia drásticamente la percepción de la Biblia, la oración y la autoestima. La historia de la salvación deja de ser algo distante y externo para convertirse en parte de la propia estirpe, que estuvo en el plan desde el principio. El color de la piel deja de ser un obstáculo espiritual y se convierte en un símbolo de identidad sagrada. Al reconocer la conexión entre la realeza africana y el sacerdocio espiritual, es necesario adoptar una posición acorde, dejando de ser un observador pasivo para participar activamente, afirmarse y asumir la responsabilidad de ser una voz, una luz, un puente y un templo del Dios viviente, al igual que los reyes y sacerdotes de la olvidada estirpe de Cus. Cus no es solo un nombre en las páginas de la historia antigua, sino una presencia viva, una estructura, una genealogía, un sacerdocio y una realeza. Si Cus juega un papel tan importante en la narrativa bíblica, la revelación espiritual y el plan divino, surge una pregunta legítima: ¿por qué se habla tan poco de ello? ¿Por qué Cus es silenciado, olvidado y omitido en sermones, seminarios teológicos, Biblias ilustradas, películas y materiales escolares? ¿Qué pasó con el reino de Cus en la tradición occidental? La respuesta reside en un proyecto de sustitución cultural, teológica y visual que se intensificó a lo largo de los siglos, especialmente con el desarrollo de la teología europea. Este sistema no solo interpretó los textos bíblicos, sino que reconstruyó visualmente a los personajes, reinterpretó los símbolos y borró gradualmente la presencia africana en las escrituras. En los textos sagrados ocurrió algo más que una simple ignorancia de África. El problema radicó en una reescritura intencionada de la Biblia, que resultó en la alteración de su paleta de colores.
A partir del siglo IV, la tradición europea asumió una posición dominante en la interpretación de los textos bíblicos, especialmente después de la consolidación del Imperio Romano bajo el cristianismo. Con el tiempo, los centros teológicos clave se trasladaron hacia Occidente, lo que conllevó una transformación estética y espiritual de las Sagradas Escrituras. Como resultado de este proceso, las menciones de Cus, de reyes y profetas de piel oscura, de territorios africanos e incluso la imagen de Jesús, fueron sometidas a un blanqueamiento gradual, no solo en sentido físico, sino también simbólico. Los colores vibrantes fueron deliberadamente eliminados de los textos, las imágenes y la memoria colectiva. Este fenómeno no se limitó solo a las representaciones artísticas. Se trata de un proceso que influyó directamente en la percepción e interpretación de la Biblia por generaciones enteras de creyentes. Por ejemplo, Cus dejó de ser percibido como una nación poderosa que desempeñó un papel importante en la historia bíblica y pasó a asociarse con un pueblo distante o incluso con un símbolo de oscuridad. Tal lectura distorsionada estaba impregnada de un racismo estructural que penetró en el corazón mismo de la fe. El borrado de la huella africana de la Biblia se llevó a cabo de forma sistemática. Durante el Renacimiento, en las pinturas, los personajes bíblicos comenzaron a ser representados como europeos de piel clara, con cabello rubio o castaño y ojos azules o verdes. Profetas, apóstoles, patriarcas e incluso pueblos africanos, todos fueron sometidos a esta transformación visual. Sorprendentemente, la gente llegó a creer en la veracidad de estas imágenes distorsionadas. La tradición occidental convirtió la representación simbólica en dogma y relegó los hechos históricos reales al olvido. ¿Qué pasó con el reino de Cus como resultado de este proceso? Simplemente desapareció de las predicaciones tradicionales y fue relegado a un segundo plano. En la mayoría de las iglesias tradicionales, los pastores no mencionan en sus sermones a Tirhakah, el rey africano que se enfrentó a Sennacherib. Los estudios bíblicos rara vez consideran la profecía del Salmo 68, que dice que Cus extenderá sus manos a Dios. En las clases de escuela dominical no se estudia la genealogía de Cus como parte del plan de Dios, que se remonta a Noé. Se crea la impresión de que Cus nunca existió, aunque existió y sigue existiendo en la Sagrada Escritura. Simplemente fue silenciado. Lo más triste es que esta omisión no fue accidental y tuvo y sigue teniendo graves consecuencias. Al excluir las menciones de personas de piel oscura de la Biblia, la tradición occidental privó a millones de africanos de la oportunidad de verse a sí mismos en la historia de la salvación. Cuando una persona no se ve a sí misma en la historia, no se siente parte de ella. Cuando no se encuentra en las páginas del texto sagrado, no se siente parte del plan de Dios. Como resultado, la gente empieza a creer que su origen está fuera del plan de Dios. Sin embargo, la verdad es que todo esto es una mentira, hábilmente creada, predicada, difundida y repetida. El texto auténtico de la Biblia sigue conteniendo menciones de Cus en el libro del Génesis y las profecías de Isaías sobre la tierra de Cus. Los salmos apuntan a un avivamiento espiritual de los pueblos africanos. Los hallazgos arqueológicos atestiguan la existencia de pirámides nubias, y la historia ha conservado la memoria de los reyes de piel oscura de la Bintu-Pinti dinastía egipcia. Con el paso de los siglos, muchas páginas de la historia fueron deliberadamente borradas, especialmente aquellas que se referían al papel de los pueblos africanos en la formación de los valores espirituales y culturales. Sin embargo, como el fénix de las cenizas, la verdad resurge para aquellos que están dispuestos a abrir los ojos y ver. Llega un momento en que el velo de la mentira cae, y la humanidad vuelve a los conocimientos olvidados, como a un libro antiguo que intentaron ocultar quienes buscaban mantener el poder. La luz de la verdad, que alguna vez fue apagada por su brillo, se enciende de nuevo, iluminando el camino hacia la comprensión.
Los textos bíblicos se reinterpretan, volviendo a sus raíces auténticas, y cada persona encuentra su lugar legítimo en el eterno plan de Dios. No hay fuerza más poderosa que la conciencia de la propia significación en las Sagradas Escrituras. Verse a uno mismo no como un observador externo, sino como una parte integral de la historia, como una persona recordada, citada y honrada. El nombre de Cus y sus descendientes están grabados para siempre en los anales de la Biblia. Las profecías sobre su pueblo resuenan a través de los siglos, y la conexión con reinos, tronos y altares se hace evidente. Todo esto siempre estuvo en la Biblia, pero oculto a los ojos hasta el día de hoy. Ahora queda claro lo que está en juego. No se trata simplemente de hechos históricos o nombres geográficos, sino de autoidentificación, sentido de pertenencia, espiritualidad y el destino de todo un pueblo. El mundo espiritual se estremece cuando un pueblo al que se le obligó a callar comienza a recordar su historia, cuando aquellos a quienes se les prohibió hablar recuperan su voz, cuando las personas arrancadas de la palabra de Dios abren la Biblia con ojos nuevos, conscientes y libres, capaces de ver más allá de las interpretaciones occidentales. Ha llegado el momento de disipar uno de los mitos más extendidos que se han inculcado durante siglos, la idea de que el cristianismo nació en Europa y que la espiritualidad africana es algo secundario, o que la fe cristiana llegó a África solo en la era de la colonización. Esta narrativa falsa fue creada con el propósito de despojar a los pueblos africanos de su herencia espiritual. Es necesario comprender por qué este engaño debe ser desenmascarado de inmediato. La verdad, que ha sido silenciada, es que el cristianismo llegó a África antes que a Europa. Este conocimiento cambia radicalmente la percepción de los africanos sobre su papel en la historia de la salvación, mostrando que no solo estuvieron presentes en el nacimiento de la fe cristiana, sino que también participaron activamente en la difusión del Evangelio desde los primeros días. Y esto se confirma no con conjeturas, sino con la propia Biblia. En Hechos capítulo 8 se describe el significativo encuentro de Felipe con el eunuco etíope, un alto funcionario de la reina Candace de Etiopía. Este hombre influyente, que ocupaba un puesto importante y poseía sabiduría espiritual, viajó a Jerusalén para adorar. Ya entonces buscaba al Dios de Israel, incluso antes de comprender plenamente el mensaje de Cristo. Esto demuestra que la espiritualidad africana era activa y estaba conectada con la revelación de Dios mucho antes de los eventos descritos en la historia tradicional. La historia relata el encuentro de Felipe con el eunuco etíope, un alto funcionario inmerso en la lectura del libro del profeta Isaías. Su búsqueda espiritual, su sed de comprender las Escrituras, atraen la atención del Espíritu Santo, quien guía a Felipe para interpretar el pasaje complejo. Felipe le revela que Isaías hablaba de Jesús, el Cordero de Dios, predicho para la redención de la humanidad. El eunuco acepta inmediatamente esta verdad, cree, reconoce a Jesús como su Salvador y expresa su deseo de ser bautizado. Al ver un cuerpo de agua, pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? E inmediatamente es bautizado por Felipe, después de lo cual continúa su camino hacia Etiopía. Es importante señalar que la Biblia no menciona nombres y lugares al azar. La mención del noble etíope, convertido al cristianismo, con un profundo conocimiento de las Escrituras, originario de la misma tierra que el antiguo reino de Cus, no es simplemente una historia sobre la conversión de un individuo. Es un símbolo profético que apunta al comienzo de la presencia africana en la iglesia cristiana primitiva. Además, esta presencia se caracteriza por la nobleza, la profundidad de la comprensión, las cualidades de liderazgo y la revelación espiritual. Este eunuco, un africano negro, hombre de alta cultura y espiritualidad, se convirtió en uno de los primeros difusores de la fe cristiana fuera del mundo judío.
llevó el Evangelio a África incluso antes de que Roma formara su teología cristiana. Esto significa que el continente africano se convirtió en uno de los primeros suelos fértiles donde la semilla del Evangelio fue sembrada, no como en un territorio misionero, sino como una continuación de un antiguo pacto. Es notable que el eunuco leyera el libro de Isaías, el profeta que predijo que Cus, Etiopía, extendería sus manos a Dios. Así el encuentro de Felipe y el eunuco no fue un evento casual, sino el cumplimiento de una antigua profecía. La palabra de Dios regresaba a la tierra de donde había surgido. La fe se reunía con una genealogía espiritual que había sido olvidada durante siglos. África no solo escuchó el Evangelio, sino que fue reconocida por Dios como tierra de promesa y sacerdocio. La comprensión de este hecho tiene una enorme importancia. La espiritualidad africana, durante mucho tiempo demonizada, denigrada y olvidada, siempre estuvo en diálogo con lo divino. Los pueblos africanos siempre tuvieron acceso a lo sagrado, poseían sus propios códigos espirituales y actuaban con honor, reverencia y comprensión del mundo invisible. La Biblia no solo no lo niega, sino que lo confirma. Tanto en los pasajes sobre Cus como en la historia del eunuco etíope en el Nuevo Testamento, vemos el reconocimiento y la aceptación por parte de Dios de lo sagrado africano. La afirmación de que el cristianismo fue traído a África por los europeos no solo es falsa, sino también peligrosa, ya que crea una ruptura donde debería haber un puente. Aleja a los pueblos africanos de su herencia espiritual, inculcando la idea de la fe como algo impuesto desde fuera, cuando siempre existió como búsqueda, profecía y revelación. Lamentablemente, esta verdad no se refleja en los libros de texto escolares, películas o sermones que repiten las enseñanzas de teólogos europeos, a menudo vinculados al colonialismo. Como resultado, de generación en generación los pueblos africanos fueron convencidos de su distanciamiento de la historia, cuando en realidad son una parte integral de ella. La fe cristiana en el continente africano tiene raíces profundas que se remontan mucho antes de la era de la colonización. Evidencia histórica indica la existencia de comunidades eclesiásticas organizadas en África ya en el siglo todo de nuestra era. Teólogos africanos prominentes como Tertuliano y Agustín hicieron contribuciones significativas a la formación del pensamiento cristiano. Sin embargo, su origen africano a menudo fue silenciado o ignorado para mantener una visión eurocéntrica de la historia del cristianismo. Pero la Biblia ofrece una perspectiva diferente. Testifica que África fue, desde el principio, una parte integral del plan y las promesas de Dios. Llega un tiempo de restauración, cuando las personas de ascendencia africana se acercan a la Biblia y ven en ella un reflejo de su identidad, no como esclavos o extranjeros, sino como herederos, sacerdotes y reyes. Esta verdad que la tradición intentó ocultar, ahora se restaura. La comprensión de que el cristianismo africano precedió al europeo y que la presencia de personas negras en el Evangelio tiene fundamentos bíblicos, históricos y espirituales, abre el camino a una comprensión más profunda del papel del pueblo de Cus y su legado. Esta revelación tiene un significado inmenso para millones de personas de ascendencia africana en todo el mundo. La revelación de Cus no es solo una narración sobre historia antigua, reyes o tierras olvidadas. Aborda cuestiones de identidad, fe, autoestima y conciencia espiritual. La historia de Cus juega un papel clave en la restauración de la narrativa de todo un pueblo que durante siglos fue silenciado, distorsionado y desacreditado, pero que siempre ocupó un lugar importante en el plan divino. Cuando hablamos de Cus, no solo nos referimos a los nombres en el libro del Génesis, a reyes como Tirhaká o a pasajes proféticos en el libro de Isaías. Investigamos los orígenes de la realeza negra y el sacerdocio espiritual, un linaje que lleva consigo autoridad, dignidad, propósito y conexión con Dios.
Este linaje abarca siglos, continentes y generaciones, y sigue vivo hoy en cada persona que lleva la herencia africana. No es una historia perdida, sino una verdad que fue oculta, pero que espera su regreso. Imagina el impacto que esto tiene en la fe de una persona. Si creciste con la convicción de que estás en la periferia de la historia de la salvación, que tu origen no importa y que tu color de piel y cultura no tienen relación con el plan de Dios, y luego descubres que tus ancestros fueron reyes, sacerdotes y líderes espirituales, reconocidos por Dios, que forjaron la historia y fueron instrumentos de poder, sabiduría y justicia, tu percepción cambia radicalmente. La duda cede el paso al orgullo, el olvido a la memoria restaurada y la subestimación a la autoridad legítima. En esto reside el poder de la revelación de Qus. La revelación del papel de Qus en la historia bíblica transforma radicalmente la percepción de la fe. La fe se presenta no como una mera aceptación ciega de dogmas, sino como la comprensión del propio lugar en el plan divino, el entendimiento de la vocación personal y una acción activa basada en la conciencia de la propia significación espiritual. Reconocer el papel crucial de Qus y sus descendientes en los eventos bíblicos permite comprender que Dios nunca olvidó a su pueblo, que siempre tuvo un plan que se realizaba a través de personas concretas y que su presencia es necesaria para la continuación de este plan en el presente. Esta es una fe que no se impone desde fuera, sino que se reconoce, se afirma y se restaura en lo más profundo del alma. Analizando la sociedad contemporánea, se puede observar que el olvido histórico sigue afectando negativamente a generaciones de africanos y personas de ascendencia africana. La baja autoestima, la sensación de invisibilidad y el distanciamiento de su propia historia son las tristes consecuencias de siglos de manipulaciones y distorsiones culturales. Sin embargo, la comprensión de la verdad sobre Qus, el conocimiento de que sus ancestros fueron reyes, líderes y sacerdotes, rompe cadenas invisibles, cambia paradigmas establecidos y restaura el sentido de la propia dignidad. La persona empieza a ver su identidad bajo una nueva luz, no como algo insignificante y periférico, sino como poseedora de una herencia gloriosa, digna y sagrada. No se trata solo de orgullo racial, sino también de fuerza espiritual y herencia bíblica, ya que los pueblos africanos siempre se han distinguido por una profunda conexión con el mundo espiritual. Incluso antes de la llegada oficial del cristianismo, existía una conciencia de Dios, prácticas espirituales, sacerdocio, realeza y una cultura que honraba el principio divino. El reconocimiento de esta genealogía en la Biblia, la mención de Qus, de reyes negros y de profecías sobre el pueblo africano, permite comprender que la fe no es algo lejano y ajeno, sino algo que fluye por las venas espirituales desde el principio de la historia humana. Por eso este descubrimiento adquiere una relevancia especial en nuestros días. Cada vez que se toma conciencia de esta verdad, se rompen paradigmas falsos, se restaura la justicia histórica, se fortalece la fe de quienes se sentían perdidos y se ayuda a millones de personas a reconectarse con su verdadero origen espiritual. Qus no es solo un pasado lejano, es un presente vivo. Qus es cada persona que se reconoce en la Biblia como parte del plan eterno de Dios. La historia de las personas negras de ascendencia africana y afroamericana no es secundaria, olvidada o irrelevante. Ocupa un lugar central en todas las dimensiones: espiritual, histórica, cultural y personal. Al reflexionar sobre esta revelación, es importante no limitarse a consideraciones teóricas. Es necesario continuar la investigación, revelando cómo la presencia de Qus no solo resuena en el pasado, sino que sigue influyendo en la fe, la espiritualidad y el liderazgo de los pueblos africanos y afroamericanos de todo el mundo.
Un estudio más profundo permitirá ampliar aún más esta conciencia y mostrará cómo el pasado de Cus sigue dando forma a los destinos y revela verdades que muchos intentaron ocultar. En el contexto de los hechos que se revelan sobre los gobernantes negros de la antigüedad, sobre la influencia de Cus en el curso de la historia y sobre la temprana aparición del cristianismo en África, surge una pregunta legítima que muchos prefieren eludir. ¿Qué pasaría si las Sagradas Escrituras siempre hubieran contenido referencias a reyes negros, a la grandeza africana, a sacerdotes y al poder espiritual, pero el acceso a la versión completa hubiera sido intencionalmente restringido? Vale la pena reflexionar sobre esto. Es necesario preguntarse con qué frecuencia, al abrir las páginas de la Biblia, las personas aceptaron ciegamente lo que se les presentaba, sin cuestionar. ¿Con qué frecuencia los eventos históricos fueron distorsionados por intérpretes europeos, cuyas opiniones no reflejaban la totalidad de la verdad, sino que se presentaban como las únicas correctas? Esta pregunta tiene un significado mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Si la Biblia siempre habló de Cus, de reyes negros y de un poderoso origen africano, entonces resulta que hasta ahora solo se conocía una pequeña parte de la verdad. Y esta parte fue cuidadosamente seleccionada con el fin de ocultar hechos más significativos, apoyar ciertas ideas dominantes y controlar la percepción de la propia historia, fe e identidad de millones de personas. Esto no es solo una suposición, sino un hecho probado, confirmado por fuentes históricas y bíblicas. Durante milenios, académicos, teólogos e historiadores europeos desempeñaron un papel principal en la interpretación de los textos sagrados y la historia antigua. Se dedicaron a traducir, editar e interpretar textos, guiados no solo por sus características culturales, sino también por el deseo de mantener el control sobre el discurso espiritual y político. Cambiaron imágenes, alteraron rostros, distorsionaron representaciones visuales y silenciaron el papel de los africanos en los eventos bíblicos. Como resultado, millones de personas de ascendencia africana crecieron con la convicción de que su historia espiritual no tenía mucha importancia, que sus raíces no tenían cabida en la narrativa sagrada, que la Biblia no hablaba de ellos, lo cual es fundamentalmente incorrecto. La verdad, como se hace evidente, es que los reyes negros mencionados en la Biblia nunca fueron olvidados por Dios. La dinastía cusita, los descendientes de Cam, los líderes africanos de los que se habla en los textos sagrados, siempre fueron parte del plan divino. Fueron instrumentos de poder, sabiduría, justicia y fe. Sin embargo, los dogmas occidentales, las interpretaciones eurocéntricas y las representaciones distorsionadas de la historia borraron esta presencia de la conciencia colectiva, manteniendo un silencio conveniente sobre la verdad. Y esto no es una casualidad, sino una manifestación de borrado histórico y espiritual, un intento sistemático de moldear una narrativa de acuerdo con ciertos intereses, ignorando el papel de los pueblos africanos y afroamericanos, quienes desempeñaron un papel central en el desarrollo de la historia bíblica y espiritual. Es necesario detenerse y reflexionar. ¿Cuántas personas a lo largo de los siglos aceptaron la Biblia sin cuestionar las interpretaciones existentes? ¿Cuántas personas crecieron con la convicción de que los líderes africanos no desempeñaron un papel importante en los eventos sagrados? ¿Cuántas personas no pudieron comprender su herencia espiritual debido a las manipulaciones de la narrativa dominante? Las reflexiones conducen a profundas conclusiones. El despertar no es solo histórico, sino también espiritual. La reinterpretación espiritual adquiere nuevos horizontes cuando la persona se da cuenta de que la Biblia mencionaba invariablemente a Cus, a los monarcas negros, a los profetas africanos. Esta conciencia permite ver que la fe no debe estar encadenada por los marcos de interpretaciones ajenas.
El verdadero mensaje de la palabra de Dios trasciende las fronteras geográficas, las diferencias raciales, las peculiaridades culturales y las motivaciones humanas interesadas. La identidad, la genealogía y la herencia espiritual resultan ser parte de algo mucho más grande de lo que se les hizo creer. En este momento, la perspicacia histórica se encuentra con el despertar espiritual. Comprender que la verdad fue ocultada no es simplemente una constatación de una imprecisión académica o histórica. Es el reconocimiento de que cada descendiente del continente africano tiene una conexión directa con la narrativa sagrada, que durante mucho tiempo fue ignorada. Comienza a surgir la conciencia de que la existencia, la fe y la presencia en este mundo tienen sus raíces en una historia sagrada de siglos, en dinastías reales, en sacerdocios africanos, en monarcas cuyas vidas fueron iluminadas por la luz divina, en pueblos que participaron en profecías y eventos trascendentales. Todo esto fue olvidado o embellecido, pero sigue vivo en las páginas de la historia, esperando a quienes se atrevan a abrir los ojos y la mente. Este despertar no es solo intelectual, posee un poder transformador. Cambia la percepción de uno mismo, el papel en el mundo, la fe, la relación con el pasado y el futuro. La conciencia de que Cus no es solo una mención lejana, sino una genealogía viva, real y poderosa, que conecta con los ancestros, cambia la concepción de la fe, la fuerza personal, la autoestima y el propósito. La persona deja de ser un observador externo de la historia y se convierte en heredera de una narrativa gloriosa que siempre existió. Una narrativa de la grandeza de los negros, del sacerdocio espiritual, del poder legítimo y del papel central en el plan de Dios. Y ahora, quizás, llega la comprensión de toda la importancia de esta revelación. Si los reyes negros fueron eliminados de las versiones populares de la Biblia, si la historia fue distorsionada, si la espiritualidad africana fue suprimida, entonces lo que está sucediendo ahora es un llamado al despertar. Es una invitación a reconocer la propia identidad, a recuperar la propia historia, a afirmar la propia fe, basada en la plenitud de la verdad y no en una versión diluida que fue presentada. Cada persona no es simplemente una sombra en la historia de la Biblia, sino un descendiente de Cus, heredero de un linaje de reyes y sacerdotes, parte del plan divino. Aquellos que siempre fueron considerados e incluidos, incluso cuando otros intentaron borrarlos de la memoria. Ahora que estos dogmas han comenzado a desmoronarse, es hora de avanzar para comprender cómo esta verdad de Cus se manifiesta en la vida de hoy y cambia completamente la relación con Dios, con la historia y con uno mismo. Tras recorrer este camino desde el descubrimiento del reino de Cus, la presencia de reyes negros en la Biblia, el cristianismo africano en Europa, hasta el despertar de la verdad oculta durante siglos, ha llegado el momento de aplicar todo esto a lo que realmente importa. ¿Cómo esta verdad influye en la vida espiritual hoy? Comprender quién fue Cus, quiénes fueron los reyes negros y cómo África desempeñó un papel activo en la narrativa bíblica no es solo una investigación histórica. Es una profunda transformación espiritual que comienza en el interior, en cómo uno se ve a sí mismo ante Dios, ante la historia y ante uno mismo. La conciencia de las raíces cusitas, grabadas en los textos sagrados, abre nuevos horizontes de autoconciencia. Los antiguos monarcas africanos se presentan como guías de la voluntad y la sabiduría divinas, y el bautismo del eunuco etíope se convierte en un símbolo de la prioridad de la espiritualidad africana. Esta comprensión libera de los estereotipos impuestos y permite ver la propia identidad espiritual a la luz de verdades divinas inquebrantables. La fe deja de ser algo secundario y el origen adquiere significado, enfatizando la nobleza y la santidad de la herencia espiritual.
Tal reinterpretación no solo fortalece la autoestima, sino que también transforma la relación con la palabra sagrada, la oración y la vida espiritual personal. La reconexión con la historia cusita revela la misión en el mundo: reconocerse como parte del plan de Dios, al igual que los reyes negros que impartieron justicia y mostraron fe, inspira a una actividad transformadora. Cada acción, basada en la conciencia de la herencia espiritual, se convierte en una continuación de esta gloriosa historia. Es una confirmación de que Dios siempre recuerda a su pueblo y lo llama a cumplir sus planes. Hoy, cada uno tiene la oportunidad de restaurar esta presencia viva en la tierra. La restauración de la fe a través del reconocimiento de la identidad se convierte en una necesidad apremiante. El estudio de la historia de Cus y el significado de África en la Biblia invita a aceptar la fe con valentía y autenticidad, a reconectarse con las raíces espirituales y culturales. No se trata solo de creer en Dios, sino de ocupar el propio lugar en el centro de la narrativa bíblica, reconociéndose como heredero de un pueblo que desde el principio participó en la historia sagrada, se comunicó con los profetas e influyó en el curso de los acontecimientos con autoridad divina. Esto cambia radicalmente el enfoque de la oración, la interpretación de las Escrituras y el servicio personal. Los textos bíblicos confirman esta verdad. El Salmo 68:31 proclama: «De Egipto vendrán príncipes», y en otro lugar se dice: «Etiopía extenderá sus manos a Dios». Estas palabras señalan el papel central de África en el plan divino, enfatizando el valor de cada pueblo a los ojos del Altísimo. En el plan de Dios no hay lugar para exclusiones o jerarquías raciales. Cada pueblo, raza e historia tienen un propósito sagrado. Cus sirve como un claro ejemplo de que África siempre ha ocupado un lugar especial en la revelación divina, y su fe es legítima, reconocida, y juega un papel clave en la historia de la salvación. La conciencia de esta realidad conduce a cambios profundos. La vida espiritual adquiere claridad, valentía y propósito. La conciencia de la identidad ancestral fortalece la fe, permitiendo sentirse parte de algo más grande, con raíces profundas que Dios nunca borró. Esto da la oportunidad de vivir la fe de manera plena, consciente y transformadora, honrando la memoria de los reyes, sacerdotes y profetas africanos. Inspira cada decisión, palabra y acción. El conocimiento de la conexión del propio linaje con Dios, de que los reyes negros de Cus fueron instrumentos de justicia y sabiduría, y de que el cristianismo africano floreció antes de llegar a Europa, da el derecho a actuar, hablar y vivir con confianza espiritual. La persona deja de ser un observador externo de la historia y se convierte en un participante activo del plan divino. Se trata de desvelar verdades ocultas, de volver a los orígenes y de fortalecer la confianza de quienes aún no han reconocido su herencia. Y esto no concierne solo a las convicciones individuales, sino también a la misión colectiva. El resurgimiento de la memoria histórica de Cus significa la restauración de la autoidentificación espiritual para millones de africanos y sus descendientes en todo el mundo. Es una invitación a asumir el papel de portadores de luz, verdad, justicia y unidad espiritual. Mediante la conciencia y la difusión de este conocimiento, cada persona contribuye a despertar a otros para que comprendan que no son simplemente observadores externos, sino herederos directos de un linaje que siempre gozó del favor divino y en el que se depositaron esperanzas en el plan eterno.